Bueno, supuestamente empezó. Dos conceptos decía, me gustaría que queden claros. El primer concepto es el concepto de excedente. Lo vamos a ver, lo vamos a laburar. Traje muchos ejemplos de Argentina, grafiquitos que nos gustan a los economistas. Y el segundo ejemplo, el segundo concepto es el concepto de patrones de acumulación. ¿Está bien? Son dos conceptos bien de la economía política, Ahora les puedo decir qué autores, pero generalmente son bastante conocidos. Y vamos a tratar de elaborar esos dos conceptos en profundidad, con la mayor profundidad que se pueda, ¿sí? El primer concepto, el concepto de excedente económico, es un concepto puramente económico, muy economicista. El segundo, de patrones de acumulación, es un concepto sociológico. En realidad es un concepto que proviene de la economía, pero que tiene en cuenta diferentes conceptos, diferentes variables que tienen en cuenta otras ciencias sociales, ¿no? Ciencias políticas, sociología, etc. Es un concepto mi preferido, ¿sí? Ya tomé partido, uno de los conceptos con lo cual más me gusta estudiar la economía argentina, el concepto de patrones de acumulación, ¿bien? Después vamos a ver por qué. Les mandamos esto, ¿sí? Cuando acelere, van a ver que yo empiezo a acelerar. Me freno. Les mandamos esto, no sé si lo llegaron a ver, no importa, lo podemos tratar de adivinar ahora, ¿no? Es un gráfico, chocolate por la noticia, tiene en el eje de las ordenadas el porcentaje del PBI y abajo está el tiempo, ¿sí? En el eje de las abscisas debería estar el tiempo. Está ordenado de una manera, no lo voy a decir, no voy a spoilear. Y el dato que les da, no sé si se ve bien o medio borroso, pero lo puedo ir traduciendo, es la participación de los salarios en el PBI. Esto se llama distribución funcional del ingreso, ¿sí? Se puede sacar con, si lo quieren sacar, después les digo cómo, pero a través de las cuentas del INDEC, por la cuenta de generación de ingresos, CGI, se puede calcular cuánto participación tienen los asalariados en el Producto Bruto Interno. Es decir, todo lo que se produce en Argentina, cuánto se llevan los trabajadores. Lo voy a decir de la manera más bruta. Ahora hay otras denominaciones que la podemos trabajar, pero esa es como la idea principal. Y como disparador de la clase de hoy, los invito a que adivinen. Primero les voy a decir, esto es Argentina, ¿no? Participación salarial del PBI, argentino. Podría ser de América Latina, ¿no? Podría ser de una región. Cuesta más sacar la cuenta, porque hay que homogeneizar monedas, pero esto es solamente de Argentina, ¿sí? Y vamos a jugar a que adivinen los periodos que están abajo, ¿sí? A ver ¿quién rompe el hielo? No lo quiero decir yo. ¿Quién rompe el hielo? Pueden tirar cualquier verdura, ¿eh? O sea, a mí no... 45 no, al 2005. ¿Cómo? 45 al 2005. Vos decís, digamos, que bien, me encantan los que se la juegan. El que de la izquierda sería el primer peronismo, 45, ¿no? La elección de Perón. Y la caída fuerte sería el golpe militar del 76, tal vez. Esta caída acá. Ponele. Bien. El pico para más hacia abajo nos estaría cayendo... De acá. Nos podría estar cayendo en la época de Alfonsín. Bien. Y vos decís que este último dato llega hasta el 2005. Ponele. Bien. Muy bien. Calculé 60 años más o menos en el medio. Bien. Ojo, pueden ser 2 años, ¿eh? Está bien. Pueden ser meses, pero se la jugó, está bien. ¿Quién más se la juega? ¿Alguien tiene algo diferente? ¿O interpreta algo distinto? Y el hueco entre los dos, si fuese del 45 al 2005, el bache no tan pronunciado, el anterior, digamos, que pasa de un 50 a un 40, ese, ¿qué sería? ¿Qué sería? No sé. Yo no sé nada. ¿Qué sería? Si ese es el 45, acá estaríamos más o menos en el 50, ¿no? O sea, más o menos por escala lo estoy sacando. Yo ya lo sé, obviamente, la solución. Estuvo muy fácil. Pero, ¿quién se la juega con otro? Piénsenlo, si no. ¿La crisis del 2001 no podría ser el pico más pronunciado?
La crisis del 2001, ¿cuál decís acá? No tengo idea. Si fuese más actual, podría ser el del 22,6 que está ahí Este que está abajo. acá. Sí, bien. Sí. Pero si no, Ok. la crisis del 2001, si fuese hasta el 2005, tendría que ser el último bache ese del 20. Bien, está bien. Obviamente, todo lo que no es participación de asalariado es beneficio, ¿sí? O sea, es explotación. La cuenta se llama excedente bruto de explotación, EBE, ¿sí? Esa es la otra cuenta. Todo lo que no es participación de asalariado es excedente bruto de explotación. Esto no significa que el PBI haya caído, ¿no? Lo que está cayendo es la participación de los asalariados en el Producto Bruto. ¿Eh? Sí, sí, o sea, Es un cociente, es uno una podría, relación. podría Sí, inferir que lo que cae es porque se fue a renta y esa renta sería o financiera o porque se puede ir a un sector primario, el porcentaje que produce el PBI, o podría ser todas utilidades de... exacto. El excedente bruto de explotación puede ser o una renta, ¿sí? Que es el pago por, bueno, no vamos a ir a la definición más de renta, pero básicamente es el pago por las condiciones naturales que determina una producción, y generalmente se la asocia con la clase terrateniente, o bien puede ser beneficios empresariales. El problema del excedente bruto de explotación es que es muy difícil discriminar qué es renta, porque renta es un concepto muy teórico, digamos, de una utilidad. La utilidad es más cuantificable, la renta no. Hay trabajo sobre renta, los aliento a que lo lean y si quieren me piden sobre renta petrolera, sobre renta agraria, pero no es más difícil cuantificar. Exactamente, como dice Rodrigo, todo lo que no es participación de asalariado, excedente de bruto de explotación, que puede ser renta, puede ser beneficios o incluso ahora, y ahí está la complicación, puede ser salario del cuentapropista, ¿no? Porque es monotributista, básicamente. Pero bueno, básicamente voy a develar el misterio. Ah, no lo puse después. Bueno, el primero estuvo bastante. Lo voy a decir de memoria, igual yo me lo sé. La primera observación estuvo bastante acertada. El periodo es 45-2001, ¿sí? Esa es la única diferencia. Esto es el 50, es el primer peronismo, 50-50, el famoso 50-50 del peronismo, 50% de salariados, 50% de excedente bruto de explotación. La caída que decía Maca es la fusiladora, ¿sí? En el 55. Esto es el desarrollismo, la subida, Frondizi, Iria y Onganía también, ¿sí? La dictadura de la Revolución Argentina. Esta caída bruta es el Rodrigazo, 1975 AAA, antes incluso, la primera es el Rodrigazo, Celestino Rodrigo, ajuste brutal de la economía, 1975, 1976, la proceso de reorganización nacional, última dictadura cívico-militar, y esto, el 22,6, como dijo acá el compañero, es la hiperinflación, que es la que más castiga la participación de asalariados. Luego sube un poco el menemismo, baja, esto cuando empieza a bajar es la crisis de la convertibilidad, ¿sí? 98-2002. Bueno, es un resumen. Algunas observaciones que se pueden sacar, un montón, y están buenísimas. No porque esto esté buenísimo en sí, porque esto impacta socialmente, pero algunas cuestiones de datos que están copadas. El máximo en el periodo después de la dictadura no llega al mínimo en el periodo industrial. Clave, ¿no? El mínimo del periodo industrial es 37,7, el punto más bajo, y el máximo del periodo después conocido algunas veces caracterizado como neoliberalismo es 34,5, ¿sí? O sea que el máximo de un periodo no llega al mínimo del otro. Gravísimo. Obviamente que los máximos en el sector industrial nunca se pueden verificar en el sector, digamos, la etapa de valorización financiera, lo que después vamos a elaborar como valorización financiera. Claramente hay una ruptura acá, ¿no? Y lo que decimos es que cambió el sistema capitalista, nos convertimos en otro sistema. No, cambió el patrón de acumulación, ¿sí? Que es algo que vamos a trabajar al final de la clase. Cambió el patrón de acumulación. Pasamos de un patrón de acumulación centrado en la industria, o lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Después podemos repasar qué es. Yo creo que la mayoría de acá más o menos entiende de eso. Y
después pasamos a un patrón de acumulación centrado en la valorización financiera, que la vamos a ver cuando veamos deuda, la semana que viene. Pero básicamente fíjense que lo que está midiendo acá la distribución funcional del ingreso, esto es un disparador para ver excedente, podemos articular y unirlo con la idea de quién se queda con lo producido, ¿sí? La economía política tiene como un concepto básico. Nosotros producimos socialmente todo. Nuestra sociedad se articula, no somos individuos aislados, vivimos en sociedad, y mediante la gran división del trabajo que tenemos, producimos cosas. Pero esas cosas que producimos están distribuidas de una determinada manera. No hay ninguna ley natural que las distribuya, sino que son cuestiones políticas, ¿sí? Por eso la economía es política. La distribución, es decir, el excedente de todo lo producido, está socialmente disputado. No se sabe quién se lo queda. Y no hay ningún economista que tenga la receta mágica para decir quién se lo queda. Sí, lo que podemos... y ahí está la conexión de la economía con las otras ciencias sociales, y por eso no está aislada. Ahí lo que determina quién se queda el excedente son muchas veces las clases sociales que estén en pugna, y sobre todo, lo que vamos a ver al final, cómo se articula el patrón de acumulación. ¿Quiénes son las clases dominantes? ¿Qué fracción hegemónica conduce el proceso? Etcétera. ¿Bien? ¿Alguna otra observación de gráfico que se hayan quedado con ganas? Lo vamos a volver a ver igual. ¿Ahora en cuánto estamos? ¿Cómo? No te escuché cortado. ¿Ahora en cuánto estamos, más o menos? Ahora, bueno, nunca en el kirchnerismo se pueden recuperar los valores industriales, ¿no? Sí hay un gran repunte, creo que se llega a 35, 36. Lo tengo. Si quieren después... ¿dónde estaba el dato? No pasa nada, queda para después de la... Ahora no, porque ahora me lo quedaste con la pica. Porque el otro día estaba preparando un trabajo sobre distribución funcional. Claramente hay un aumento del salario real desde el 2013 hasta el 2011, y eso genera una participación de los asalariados en el PBI más profunda. Igualmente nunca llega a los niveles industriales. Y del 2011 a esta parte, en los últimos 4 años del gobierno de Cristina, esa participación de asalariados se estanca un poco. Con el macrismo obviamente que se reduce, y con la pandemia se reduce aún más, ¿sí? Vivimos hace muchos años con una participación de asalariado del PBI bastante baja, bastante reducida. Ojo que si baja el PBI, ojo que es un cociente, ¿no? Si hay crisis, baja el PBI y el salario más o menos se mantiene igual, parece que la participación de los asalariados del PBI sube. Eso generalmente no pasa en la sociedad. Cuando el PBI cae, como pasó en pandemia, la participación de los asalariados cae más rápido todavía, por algunas dinámicas propias del capitalismo argentino que después podemos explicar. Otra pregunta más, si se puede. ¿Quién se queda en el caso de la hiperinflación con el 77%? ¿O cómo se...? Bueno, la hiperinflación es un proceso de valorización financiera donde la fracción hegemónica general era la oligarquía diversificada, es decir, personas que se dedicaban a, en un tiempo pasado, a la ganadería y a todo lo que tenía que ver con la renta agraria, pero que se diversificaron y adquirieron grandes empresas industriales, ¿sí? Eso se le denomina, o la literatura que nos gusta a nosotros, como oligarquía diversificada. La oligarquía diversificada es una de las grandes ganadoras en este periodo, ¿sí? No los pequeños y medianos no la pequeña y mediana industria, que está gran golpeada en este tiempo, producto de la desindustrialización en la dictadura, sino que principalmente lo que se queda es la oligarquía diversificada por un lado, esa es la fracción hegemónica en este periodo, por más que Alfonsín en algunos tramos de su periodo intenta atacarla, no lo logra, y la otra fracción del capital que se queda con la ganancia es el actor financiero transnacional, ¿no? O sea, los organismos internacionales de crédito, principalmente a través del mecanismo de la deuda, y los acreedores financieros, ¿sí? Después lo vamos a revisar eso. Pero esas son como las dos clases que incluso disputan entre sí. Después vamos a ver que eso está buenísimo, ¿no? Está bueno estudiar la dinámica económica de Argentina en los 80 y los 90, porque el conflicto principal no va a ser entre capital y trabajo. Es un conflicto que siempre va a estar latente. El conflicto principal es entre capitales. Un capital transnacional, que es el que se queda con las empresas que antes eran del Estado, y una oligarquía diversificada nacional que quiere seguir acumulando ganancias a partir de las exportaciones de bienes primarios
y a partir de cierta producción industrial para el mercado interno. Después lo vamos a laburar. Yo quiero un par de comentarios breves ahí. Dale. Una es que dijiste Rodrigazo AAA. Bueno, eso ya es más una cuestión de índole política, si se quiere, que es interesante, pero por lo menos como para dejarlo comentado. Que la AAA que empieza en el 73. ¿No? Pero bueno, sí, hay 74 y 75 continúa, ¿no? Obviamente. Pero lo otro también interesante es que vos decís, la distribución no es un proceso natural, de hecho es así, es, digamos, la organización social y política de una sociedad, pero la producción tampoco. Entonces, una cuestión como me parece interesante por ahí marcarlo, porque ahí me parece interesante que la discusión que ustedes habilitan en el programa, que me parece muy interesante porque habitualmente, digamos, solamente es como que hay en pugna dos escuelas, con una obviamente la ortodoxa o digamos los neoclásicos con más fuerza, y después la otra sería el keynesianismo, algunas variantes del keynesianismo. Y ustedes habilitan, digamos, también tener presente la otra gran escuela que habitualmente se barre bajo la alfombra. Entonces, acá el marxismo lo que está planteando es que la producción es fundamental, obviamente producción y distribución, los dos procesos cuentan, pero la producción no es un proceso natural. Entonces, partir de ahí también como para decir, bueno, lo que se produce, ¿quién lo produce? Es una primera gran pregunta, y después, ¿cómo se distribuye? Eso no. Bien, bueno, gracias. Sí, obviamente. Vieron que cuando yo cuando empecé la facultad, me senté en un banquito, me sentaba medio al fondo y me dijeron, estas son las 3 preguntas de la economía, ¿sí? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se produce? Y yo notaba el coso y después la pregunta la dejé de lado y empecé a estudiar individuos aislados, medio raro el mecanismo. Pero en realidad la economía política, como dijo Mario, retoma las preguntas. Bueno, ¿quién lo produce? Bueno, no hay ninguna ley natural de cómo se producen las cosas, ni de la división del trabajo, ni sexual, ni de la división del trabajo que tenga que ver con lo producido en sí. Y tampoco quién lo distribuye. Hoy me voy a centrar más que nada en la parte de la distribución. No porque la producción obviamente esté socialmente determinada y sea así para siempre, ¿no? Sino que hay esquemas productivos que son distintos y ninguno son naturales. Pero bueno, gracias por la observación. Bien, el primer concepto, le dije, son 2 conceptos los que vamos a elaborar hoy. Uno se llama excedente social, algunos le dicen excedente económico, es lo mismo, ¿sí? A mí me gusta más el excedente social, después puedo decir por qué, pero bueno, es una división casi, no existe casi la diferencia. Y la pregunta ahí que va a guiar un poco esta primera parte, es muy introductorio esto, ¿quién se queda con lo que producimos socialmente? ¿Sí? Un poco lo que dije antes. Es un concepto de la economía política, esto yo lo dije, la idea básica es la siguiente, lo voy a explicar muy esquemático, muy sencillo como para que se entienda. El concepto de excedente social es un concepto teórico, muy teórico. ¿Qué quiere decir? Básicamente podemos imaginémonos por un momento una sociedad que está produciendo determinados bienes. ¿Bien? Y uno puede decir, bueno, esa sociedad produce determinados bienes de subsistencia. ¿Qué significa? Bienes para que, básicamente, no seamos muertos, ¿eh? Nadie se muera de hambre, aunque eso pasa, ¿no? Por eso digo, imaginemos un momento de que una sociedad produce lo necesario para vivir. La característica principal del capitalismo como modo de producción es que no solo produce eso, sino que produce un excedente. Un excedente que, de alguna manera, no está, obviamente, como dije antes, no está determinado que vaya hacia un lado, sino que puede ir para cualquier clase social en pugna. Ya sea trabajadores, que ya sabemos que englobar todos los trabajadores en la misma bolsa es complicado por la segmentación del mercado laboral, ya sea empresarios, misma acotación haría, o ya sea algún rentista o algún terrateniente. Pero la idea básica, que es un concepto de la economía política clásica, ¿no? De Adam Smith, de David Ricardo, o sea, no estoy hablando específicamente ni de Keynes ni de Marx, los autores clásicos que dicen, bueno, la economía política tiene como 3 grandes, todo lo producido se divide en 3 grandes
en masas. Una es la masa salarial, que es la retribución básicamente a la fuerza de trabajo. Otras son los beneficios del capitalista. Ricardo le va a llamar capitalista, bueno, Adam Smith le va a llamar sociedad comercial, etc. Y otra es la masa de renta, ¿no? Claramente Adam Smith y David Ricardo van a apuntar a que la renta es el objetivo a disminuir, ¿no? Lo que va a hacer que el capitalismo avance, aunque luego tiene una visión pesimista, es que los capitalistas le ganen de alguna manera a los terratenientes en esa puja. No me voy a meter en eso, simplemente lo que quería traer acá a colación es que el concepto de excedente social es un concepto de cuando nace la economía política clásica. Es un concepto lo que están tratando de explicar Adam Smith y Ricardo, por qué son ricas las naciones, ¿sí? Principalmente, pero cómo se divide esa riqueza en la sociedad. ¿Está bien? Los factores de distribución. Son los primeros capítulos de la riqueza de naciones y los primeros de principios de tributación, que es el libro de David Ricardo. Prebisch lo retoma esto, Prebisch y un montón de autores, puse uno, que explica Prebisch tiene una hipótesis, bueno, para el que no lo conoce, Prebisch fue un economista argentino, el creador del Banco Central, ¿sí? Fue ministro de Economía, bastante ortodoxo para mi gusto, el famoso plan Prebisch, y fue un economista latinoamericano muy exitoso, de una escuela que se llama estructuralista. Y Prebisch decía que la división del excedente social en América Latina explica su estratificación. Es decir, la división entre las diferentes clases y la heterogeneidad de la sociedad es explicada, bastante economicista, por el tema de la división del excedente social. Lo traigo a colación porque es algo que se discute generalmente. Y la definición más clásica que dicen los estructuralistas, esto se puede encontrar en algunos textos, lo podemos dejar, es la diferencia entre lo que la sociedad produce y aquello que requiere para su reproducción. Lo que acabo de decir, básicamente, es, y voy a traer directamente la ecuación, una ecuación bastante tonta, ¿no? El excedente económico o el excedente social es lo que la sociedad produce, es decir, el Producto Bruto Interno, menos el costo de reproducción social. ¿Qué significa el costo de reproducción social? Lo que nosotros necesitamos para vivir. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a hacer un cálculo para Argentina. Menos la depreciación del capital, que es el desgaste de las máquinas, ¿no? Porque lo deberíamos netear para que no nos quede un excedente económico más alto. Es decir, el excedente económico es lo que la sociedad produce, el PBI, menos lo que la sociedad necesita para reproducirse. Tanto los seres humanos, el costo de reproducción social, como las máquinas, ¿no? La depreciación del capital. Es una forma de calcular el excedente económico. Hay otras, hay distintas, no me interesa meterme a ver cuál es la ecuación perfecta para el excedente económico, pero esta es bastante, se parece bastante a lo que nosotros queremos definir. Sí. Vamos bien, me frenan, si no. Quería decir algo más de acá. No, vamos a ir a esto directamente. ¿Cómo calculamos esto? En esto me basé si quieren después se los paso, en un artículo de Leandro Bona. Leandro Bona es un economista argentino, bastante joven, debe tener 35 años, que él estudia excedente. Básicamente estudia esto, para la sociedad argentina principalmente. Pero lo estudia también teóricamente, es decir, esto llega a esta conclusión después de un montón de elaboraciones teóricas, no es que yo puse la foto final. Él dice que el costo de reproducción social total lo podemos calcular. Básicamente es el salario, a cual declara que el salario es el salario que tiene que ver con la subsistencia, después esto lo voy a profundizar, las jubilaciones, más los gastos que hace el Estado en la educación, salud y subsidios a energía y transporte, ¿sí? Es decir, que él, estoy basándome específicamente en la bibliografía, para calcular el costo de reproducción social, lo que dice es, esto es la metodología, suma el costo de reproducción salarial, el costo de las jubilaciones principalmente, los gastos que hace el Estado para que nosotros podamos reproducirnos, que es estudiar, la educación básica, estar vivos, es decir, el sistema de salud, y los subsidios a energía y transporte, ¿sí? Y le resta la presión tributaria, es decir, le resta los impuestos que nos cobra el Estado.
Esto sería para él el costo de reproducción social total, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitamos para reproducirnos. Y el costo real social, el salarial, esta parte, la calcula. Esto se puede sacar con la encuesta permanente de hogares, si les interesa después les digo cómo. Es el salario de los trabajadores formales por la cantidad de trabajadores formales, un salario promedio. La EPH ya te lo da, la encuesta permanente de hogares ya te lo da. Después se puede sacar un salario promedio de los informales, también con la encuesta permanente de hogares, por la cantidad de trabajadores informales. En el ámbito urbano, porque la encuesta permanente de hogares no tiene en cuenta lo rural, ¿sí? Que es un defecto por un defecto de muestreo. Y después lo que hace, como es el costo de reproducción social salarial, el salario mínimo vital y móvil por la cantidad de desocupados. Porque él lo que quiere calcular en ese costo salarial es el de todos los argentinos, estén ocupados o no. ¿Sí? Esa es como su idea básica. El costo de reproducción social total contiene el salarial, y ese costo de reproducción salarial lo que contiene es todos los salarios de alguna manera promedio de tanto los trabajadores formales como los informales, como los desocupados y trabajadores rurales, que los multiplica por el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es la metodología, pero por ahí es importante para entender los datos que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Me siguieron? Más o menos, si no, bien. Ese excedente económico es lo que estudia la economía política, ¿sí? Esto no se suele ver increíblemente en 5 años en la licenciatura, pero es un dato muy importante porque lo que nos permite decir no es cómo actúa la sociedad o por qué vota aquí en la sociedad, porque eso no lo explica el excedente económico, pero sí lo que puede explicar, y es muy valioso, es para explicar cómo está estratificada esa sociedad. Más o menos nos da una idea de eso. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? El excedente, yo me adelanto a la finina. El excedente económico forma parte de estudiar los procesos económicos. No podemos entender un proceso económico desde el punto de vista de la economía política si no entendemos cómo se divide ese excedente económico. Bueno, ojo, el excedente económico no es que se lo quedan los capitalistas, ¿no? Esto quiero que quede claro. Se lo pueden quedar los trabajadores también. O se lo pueden quedar, se lo pueden quedar o los capitalistas o los trabajadores, básicamente. El excedente económico está socialmente disputado, ¿no? Hagámosle cuenta que lo tiramos al medio de una ronda y todos luchamos por él, ¿no? Colectivamente. El excedente económico es algo que está ahí, pero nadie lo gana per se. Lo tienen que conquistar políticamente. Ahora vamos a ver por qué. Ahí, una pregunta. O sea, lo que no me queda claro del costo de reproducción social es que, o sea, tiene en cuenta solo a los trabajadores. Claro. En parte tiene en cuenta lo que se llaman los trabajadores, ya. Claro, pero para sobrevivir. Los trabajadores y los capitalistas un poco también, porque los gastos en educación básica van para todos, la salud y subsidio van para todos. Exacto, sí. El costo de reproducción social es que lo que le sale a un argentino, lo voy a decir de manera bruta, ¿no? Y acá me salta la metodología. Lo que trata de reflejar es lo que a nosotros nos cuesta vivir un mes, para mantenernos vivos. Es decir, con esto, fíjate que en el costo de reproducción total no está un viaje a Europa. ¿Sí? Se supone que el salario promedio no te da para un viaje a Europa, ¿no? O sea, en el costo de reproducción social total no refleja otros gastos que no sean los necesarios para vivir. Está suponiendo que ese promedio salarial es casi de subsistencia, lo cual no está tan... Pero si tuviese salarios altos, entonces no los contarías como partes del excedente. Si tenés, ¿cómo? ¿Acá? Con esta metodología, si tuviese salarios altos, si el salario mínimo vital y móvil fuese suficiente para vivir... Pero acá es salario promedio. El salario mínimo vital y móvil lo multiplica por los desocupados porque no le queda otra. ¿Sí? Pero si la mayoría de la población tuviese salarios altos, sí, no te daría que se están distribuyendo el excedente, sino con esa cuenta sino que te daría que el excedente es chico. Te daría que el excedente es chico, sí, si todos tuviésemos salarios altos.
El problema es que el supuesto que hace él sobre estas cosas es que no tenemos salarios altos. Si una sola persona empieza a cobrar mucho, el salario promedio te aumenta un poquitito nomás. Lo del resto es excedente. ¿Se entiende? No sé si me siguen. Porque bueno, todos cobrábamos un montón y bueno, vos podés decir dos cosas. O que el costo de reproducción social de esa sociedad es muy alto, o que sí se están quedando con parte del excedente y deberíamos cambiar un poco la metodología. ¿Sí? Deberíamos calcular una canasta básica total por la cantidad de habitantes. Esa es otra. ¿Sí? Esa Claro, es es una canasta con, digamos, los servicios y las cosas básicas de subsistencia, digamos, sería como más representativo. Puede ser. El problema que vos tenés de la canasta básica, sí, la podrías deflectar por precio y Él está suponiendo que el salario promedio está cerca de la canasta básica, y es bastante cierto. O sea que ahí ya te da más o menos una canasta básica. Después uno podría decir, bueno, si el salario promedio de todos crece, y sí podría dejar atrás el excedente, ¿sí? Pero bueno. La duda que tengo me parece que es similar a la que planteó Lucía, pero no me queda claro. ¿Por qué él habla de salario? ¿Él está equiparando salario con ingresos? Porque, porque el salario es de la clase trabajadora. Entonces, todo esto sería para clase trabajadora, los ocupados y los desocupados. ¿No entraría ahí la clase capitalista en este cálculo? No. En el costo de reproducción social directamente no. Los capitalistas no tienen costo de reproducción social. En realidad, sí, obviamente que sí lo tienen, pero claro, en realidad ahí no lo puedes sacar, porque en realidad, sí, está bien, pero ¿cómo sacás el costo de reproducción social del capital? Digamos? Un poco está en la depreciación del capital. Si vos cumplís con tu desgaste en las máquinas, o sea, podés mantener la misma fuerza productiva. O sea, acá lo está teniendo en cuenta. Lo que no está teniendo en cuenta es el gasto que tiene en, por ejemplo, sí en educación, porque esto es un gasto global del Estado, sí en salud y sí en subsidio a energía y transporte, que eso afecta directamente a la clase capitalista. Lo que no está teniendo en cuenta quizá es el beneficio, porque en realidad lo que es teórico, no produce. O sea, no se reproduce socialmente el capital, sino a través de los trabajadores. Forma parte del excedente lo que él gana. ¿Sí? No sé si se entiende. Y los monotributistas, o sea, las personas monotributistas no estarían calculadas dentro del costo de reproducción, o sea, ¿serían consideradas capitalistas o...? No, porque, bueno, me estoy yendo mucho a la metodología, pero lo explico. La EPH, que es por lo que él calcula el costo de reproducción salarial, digamos, los trabajadores se dividen en dos, registrados y no registrados, ¿sí? Perdón, asalariados y no asalariados. Pues ya los tenés. Los no asalariados se dividen en tres partes. Patrones, que ahí tenés los capitalistas, cuentapropistas y algo que se denomina, que es muy pequeño, trabajador sin fin de lucro. Trabajador familiar sin fin de lucro, que son los menos. Entonces, en la APH vos podés tener en cuenta el cuentapropismo, ¿sí? Eso está dividido. Si entran a la APH lo van a ver. Vos tenés asalariados y no asalariados. Asalariados son la gran mayoría de la población, aunque no parezca. No asalariados son menos, ¿sí? Y ahí dentro de los no asalariados vos podés discriminar los que son patrones, que es muy poco, en términos porcentuales, los que son cuentapropistas y los que son trabajadores familiares sin fines de lucro, ¿sí? Eso está como estipulado. Y está dentro de acá de trabajadores formales, ¿sí? De trabajadores informales. Es un cálculo. Después lo puedo mostrar porque justo estuve haciendo trabajo de PH, por eso me lo acuerdo tanto. Bien, vamos a ver algo. Ahora lo aplicamos y vamos a tratar de salvarle algunas dudas. La idea básica del abordaje del excedente económico, como venía diciendo, es la puja entre los distintos sectores, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Vamos a tratar de ver esto, las pujas entre los distintos sectores y los usos alternativos del excedente, ¿sí? Acá estas dos cosas vamos a tratar de ver con excedente. Ahora lo vemos. Pero me interesa aclarar algo. Acá no está el Estado. O por lo menos nada se queda al Estado. El concepto de la economía política entiende que el Estado es un mediador. O sea, no se apropia de excedente. Sino que de alguna manera ese excedente es retribuido a alguna de las clases. ¿Me siguieron? ¿Sí? O sea, por ejemplo,
si el Estado gasta en educación básica, va a mejorar el costo de reproducción social, ¿sí? Se va a agrandar esta cuenta. Se va a agrandar la cuenta en que el Estado dedica a un costo de reproducción social más alto. Si el Estado subsidia directamente al capital, se va a ir al excedente del capitalista, ¿sí? Si el Estado... Bueno, se me acabaron los ejemplos. Pero el Estado no es una clase en sí misma, ¿sí? Sino que es un mediador. Es un mediador y de alguna manera sí no determina el excedente, pero es un actor muy importante. O sea, no es que dice, bueno, acá hay excedente, ¿para dónde lo tiramos? Pero sí está comprobadísimo a lo largo de la historia, no solo argentina, sino mundial, de que el Estado puede dirigir el excedente. ¿Sí? Puede dirigirlo en parte porque hay otros actores económicos importantes. Ahora vamos a ver eso. Pero por eso no aparece el Estado acá, por lo menos directamente, como alguien que se pueda quedar con el excedente. De alguna manera lo gira alguna de las dos clases sociales. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si el Estado hiciera superávit fiscal y armara tesoro, ¿no sería una forma de apropiación del excedente a través de la presión tributaria para poder recomponer las arcas del Estado? Ponele. Claro, pero digamos, el excedente económico es un excedente dinámico. Ese superávit a algún lado va, ¿sí? En algún lado está. O sea, no es que el superávit económico está guardado en un tesoro nacional, digamos. En algún lado va dirigido ese sector económico, ese superávit. O de alguna manera no forma parte del excedente, ¿sí? En realidad lo vamos a ver cuando veamos gasto y superávit. Pero no es algo estático el superávit. El excedente económico, si bien ahora vamos a ver algunos datos, es muy difícil calcularlo en un momento determinado del tiempo porque es un concepto dinámico. Vamos a hacer algunos supuestos, pero el superávit en realidad está en continuo movimiento, ¿sí? Pasa que lo están calculando sobre una fecha determinada. Ahora lo vamos a ver. Sí, yo qué sé, estoy pensando a Ibarra cuando explota el tema de Cromañón, lo voltean no solo por la crisis de Cromañón, sino porque el gobierno de la ciudad tenía ahorros. Tenía una fortuna importante en ahorros en el Banco Ciudad, que eran del Estado municipal, y después, bueno, cuando asume Macri se la patina toda. Pero era un ejemplo de un Estado que estaba generando ahorros, por más que no suele suceder a un nivel nacional. Claro, pero el ahorro no es acumulación de excedente, es fuga, ¿sí? Fuga entre comillas, ¿no? O sea, es como el ahorro el ahorro estatal, digo, no aparece en el excedente porque no está gastado. O sea, no sé un ahorro estatal no es ni excedente que se queda al capital ni excedente que se queda al trabajador. No es excedente, diría yo, ¿sí? Porque en realidad es algo que no está en el proceso económico, está por fuera del proceso económico. Cuando lo gaste... Fue tomado por presión tributaria de la parte que sería el excedente del Producto Bruto. Podés decir que disminuye el costo de reproducción social. O sea, está presionando sobre el costo de reproducción social total. El trabajador tiene menos para reproducirse socialmente. Eso sí se puede decir. Si tiene superávit por presión tributaria, ¿sí? Si tiene superávit porque está cobrando muchos impuestos, a eso voy. Pero en sí lo que tiene el arca del Estado se va a reflejar en el excedente cuando lo gaste, no cuando lo tenga como superávit. Eso no está en el proceso económico. Cuando lo gaste, si por ejemplo lo gasta subiéndole el salario promedio a los trabajadores formales, y bueno, va a aumentar el costo de reproducción social, ¿sí? Que aumente el costo de reproducción social no significa que los trabajadores están ganando más, ¿sí? Pero cuando los trabajadores ganan mucho más que el costo de reproducción social, se quedan con el excedente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Esperen, ahí. Bueno, en realidad esto está... La depreciación, por ejemplo, para sacarla supone una depreciación constante de capital, porque si no es imposible sacar el desgaste de las máquinas de todo un país. Bánquenme un poquito. Ahí está. Vamos a ver, este es un gráfico que en realidad expresa lo mismo que expresa este cuadro, ¿sí? Así que vamos a ver directamente el gráfico que me parece. Esto está en dólares constantes, es decir que no tiene en cuenta la variación de precios, ¿no? O sea, no está movido por ningún aspecto de la inflación. Lo voy a tratar de explicar porque son cocientes. Son cocientes entre la depreciación del capital y el Producto Bruto Interno,
el costo, cuánto del PBI se va en costo de reproducción social y cuánto del PBI se va en excedente. Vuelvo a decir, ese excedente todavía no sabemos quién está siendo apropiado. Lo que sí sabemos es que el costo de reproducción social es toda apropiación laboral, ¿no? En parte, en gran parte. Ahí tenemos como tres cuestiones. La barra negra, que es la depreciación de capital sobre el Producto Bruto, fíjense que se mantiene constante en el 10%, porque en realidad él está suponiendo una depreciación constante del capital, ¿sí? Esto lo explica después, no me interesa meterme con eso. Pero después podemos sacar algunas conclusiones. Lo que va por debajo, ¿sí? Esto que figura ahí, es el costo de reproducción social sobre el Producto Bruto Interno. Es decir, que del Producto Bruto Interno argentino nosotros podemos decir, por ejemplo, en el año 1991, que el 36% es costo de reproducción social. ¿Qué significa? O es salario, o es jubilaciones, o son gastos de educación y energía neteado de la presión tributaria. Eso está diciendo sobre el Producto Bruto. 36% del Producto Bruto es un costo de reproducción social. Y el 52,7% es excedente. Es decir, que está disputado de alguna manera. Ahora vamos a ver cómo. Ahora en un ratito vamos a ver eso. Guárdenme un segundo. Lo que podemos decir es que el costo de reproducción social baja bastante durante la convertibilidad. Ahora lo vamos a complejizar a este análisis. Llega hasta el 2002 donde cae abruptamente. Este es el proceso de evaluación cuando asume Duhalde. Pero el costo de reproducción social tiene como baches y termina más o menos en lo mismo que empezó, ¿sí? Lo mismo el excedente, pero ahora vamos a ver alguna característica del excedente. Y luego en los años 2000 ese costo de reproducción social aumenta mucho, ¿sí? Aumenta bastante, incluso llega a superar en el año 2015, recién en el 2015, a lo que teníamos en el 91 como costo de reproducción social. Parte por la mejora salarial, pero parte porque el Estado gastó mucho más en educación y en salud, ¿sí? Pese a tener una presión tributaria bastante alta. Entonces, lo primero que podemos decir es que aumentó mucho el costo de reproducción social argentina, o el Estado por ahí se hizo cargo de este costo de reproducción social, de lo producido, va más hacia el costo de reproducción social. Ojo que esto que se mantenga constante es porque, fíjense que se mantiene constante en una época donde el producto, les voy a mostrar un solo ejemplo. Del 91 al 95, esto que cae, el producto está creciendo, ¿sí? El PBI, el denominador, está creciendo. Para que baje, el costo de reproducción social está bajando más que proporcionalmente, o está subiendo menos proporcionalmente que el PBI. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y acá que se regulariza un poco la situación, no se regulariza por aumentos salariales, que no los hubo, en términos de salario real, sino que se regulariza porque el PBI cae mucho más rápido de lo que cae el costo de reproducción social. No sé si se me entendió, es una relación, es un cociente. Acá, en ese periodo que estoy marcando, en realidad el PBI cae mucho, y el PBI, cuando cae mucho, sobre todo afecta al excedente económico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En las épocas de recuperación, nosotros tenemos una característica, la época de recuperación argentina, que el costo de reproducción social avanza mucho más, pese que hay un PBI que sube. Por lo menos hasta el 2011, 2003, 2011, el PBI crece mucho, con excepción de la crisis del 2008, que impactó en el 2009. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos como una volatilidad bastante distinta del Producto Bruto Interno. Y el excedente económico, en promedio, cuando sacas el promedio, fue casi igual, fue muy parecido entre la convertibilidad y la postconvertibilidad. Al principio es un excedente económico muy alto, ¿sí? Luego comienza a bajar o comienza a entrar en pugna con este costo de reproducción social. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Porque jugué con los cocientes y... En el cuadrito está mejor. ¿Por qué? Porque en el cuadrito no tenemos cociente, sino que tenemos cada variable dividida, ¿sí? En solitaria. Lo que yo les decía antes, ¿no? Hasta el 95-96 el producto crece, ¿sí? Y acá comienza a caer, ¿no? Hasta que cae a niveles insospechados. 2002. 2003, como les decía, se recupera. Hasta el 2011-2012, acá ya crece una tasa mucho menor, ¿sí? Con la caída, ¿dónde está? Acá, con la caída del 2009 de la crisis. Esa es la dinámica del producto.
la dinámica del costo de reproducción social es que durante el 2003 al 2011, hasta el 2015, crece una tasa mucho mayor. Necesito un pizarrón para esto. Crece una tasa mucho mayor. Si nosotros lo queremos calcular en montos netos, es decir, montos neteados de los precios, ¿no? No estoy teniendo en cuenta la variación de precios. Están en dólares constantes esto. Si bien el excedente económico en porcentaje expresa casi lo mismo que la convertibilidad, un poco menos, en montos netos, fíjense que es mucho más. Agarremos cualquier año. 2011, 169.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si acá ningún excedente económico en los 90 es comparable a un excedente económico en los años post-convertibilidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Salgamos los porcentajes. Si nosotros solamente miramos los dólares constantes, nosotros hasta podemos dar cuenta de que el volumen de la economía argentina durante los años 2000 es mucho mayor que durante los años 1990, ¿sí? A mí una pregunta, ¿y el costo de reproducción social se ajusta en algún momento según si está creciendo o no está creciendo la población? Sí. Podría ajustarse porque en realidad te puede aumentar por aumento poblacional, ¿sí? Igual no hay, bueno, sí hay aumento de población, pero es bastante leve. No sé si lo tuvo en cuenta. Si te digo, te miento. Déjame que después lo revise. Porque en realidad, si te crece la población económicamente activa, te puede llegar a crecer el costo de reproducción social. Que no es algo que pase mucho durante los 2000 y sí durante los 90. Puedo explicar por qué. Pero en realidad es la incorporación de la mujer al mercado laboral, la famosa trabajadora adicional en la crisis, que sale otra persona a buscar trabajo que antes no trabajaba, entonces crece la población económicamente activa. En los 2003, en realidad no crece la población económicamente activa. Lo que crece muy poco. Lo que crece es el desocupado pasa a ser ocupado, y eso vos ya lo tenías, ¿sí? Incorporado en el conteo. Estoy muy metodológico, perdón. Pero en realidad la población económicamente activa es desocupados más ocupados, ¿sí? Todos los desocupados más todos los ocupados. Después el ocupado puede estar ocupado por diferentes razones. En los años 90 hay el fenómeno que se llama trabajador adicional, que está comprobadísimo, donde la mujer se incorpora al mercado laboral no por benevolencia del machismo, sino por la crisis económica, prácticamente, y durante los 2000 no hay modificación de pega, pero es más leve. En realidad la modificación que hay es el desempleado pasa a ser empleado. Es como la modificación. La compliqué. Esperen un cachito. Bien. En este trabajo, el excedente económico, ¿sí? En este trabajo que está acá el excedente económico, lo que trata de explicar este autor, que es Leandro, trata de decir, bueno, ¿qué se hizo con ese excedente? ¿No? Y él define que con el excedente se pueden hacer dos cosas. Y acá meto por qué el trabajador puede participar en el excedente, que lo dejé para esta parte. Puede ser inversión productiva, es decir, el capitalista puede estar haciendo, por ejemplo, un depósito más, ampliando su fábrica, mejorando el proceso productivo, ¿sí? Eso lo podemos ver con el dato de inversión bruta interna fija, ¿sí? O el Estado lo puede estar gastando productivamente, ¿no? A ese excedente. Acá en realidad alguien después se lo apropia a ese excedente, pero puede ser, por ejemplo, qué sé yo, la construcción de una autopista. O puede ser ahorro, que acá sí en el ahorro interno está el ahorro de los trabajadores, ¿sí? Que se calcula como la diferencia entre el salario y el salario promedio. Ahí es donde el excedente puede estar jugando a favor de los trabajadores, ¿sí? Lo dejé para esta parte. El excedente se lo pueden quedar los trabajadores si vos, por ejemplo, el salario promedio de Argentina es 50.000 pesos y vos cobras 70.000, vos te estarías haciendo parte de ese excedente. ¿Me siguieron? ¿Sí? Eso es ahorro interno. Por eso yo les dije, el costo de reproducción social es el salario promedio. Si vos cobras mucho más que ese salario promedio, parte del excedente te lo estás quedando vos. Por eso los sindicatos pujan por salario más alto, porque se quieren quedar con el excedente. No porque sean malos, sino porque quieren que el excedente gire hacia la clase obrera. Bueno, me salió muy setentoso, hacia los trabajadores. ¿Me siguieron? O sea, por eso el excedente no es que es solamente el capitalista. Entra
en la figura, no lo quería decir antes porque si no la complicaba, entra en la figura de ahorro interno, de ahorro privado interno, no público. O, acá hay una trampita, pero lo voy a decir, o puede ser uso improductivo. ¿Qué quiere decir? Que ese excedente puede estar dedicado a la fuga de capitales, después la vamos a hablar cuando hablemos de deuda, pero básicamente es plata. La fuga de capitales se da por 3 procesos. Remisión de utilidad de dividendos, significa la ganancia que tienen las empresas, la remiten a su casa central, General Motors Rosario, tiene ganancias, no la reinvierte, porque si no sería uso productivo, no es que pone otra General Motors, estoy dando un ejemplo al aire, sino que remite su utilidad de dividendo hacia General Motors, Estados Unidos. ¿Sí? Es una forma de fugar capital. La otra manera de fugar capital es a través de la valorización financiera, ¿sí? Que es básicamente el giro hacia el exterior, la formación de activos externos en el exterior. Bueno, esas son las dos básicas. Otro uso improductivo es la construcción suntuaria. Acá lo que tuvo en cuenta el autor, dejo importaciones para el final a propósito. Acá lo que tuvo en cuenta el autor es la construcción de más de... hizo cálculos sobre viviendas ociosas, ¿sí? Después lo podemos entrar en eso, ahora no recuerdo fino. Y después consumo no esencial, que esto es como lo que le sobró. Importaciones, acá uso improductivo de importaciones podría entrar metodológicamente como en disputa. De alguna manera lo que estaba pensando es, por ejemplo, la importación de un bien que se produce en Argentina. Eso sería un uso improductivo, ¿no? Porque favorece la fuga hacia afuera, pero no la fuga de capitales, como os dije yo, como una revisión de utilidad de dividendo o como la formación de activos externos en un paraíso fiscal, sino favoreciendo otra empresa de otra parte. Digo que podría entrar en puja porque puede ser que esa importación se use productivamente, ¿sí? Acá hay como que diferenciarlo. No sé, después lo reviso bien también cómo lo trató de calcular a eso. Pero básicamente el excedente ese puede estar dividido en un uso productivo de ese excedente, ¿sí? O en un uso improductivo. ¿Está bien? La idea básica que está atrás de estos conceptos es que ese excedente obviamente no se lo quedan mayoritariamente los trabajadores, sino que se lo quedan principalmente los capitalistas, y que qué se hace con ese excedente es muy importante para la dinámica que adquiere el proceso económico y el desarrollo económico argentino, en este caso que estamos estudiando argentino. No es lo mismo que el excedente se dedique a un uso meramente productivo, ¿sí? Sino que, esperen, tenía que admitir a alguien, sino que puede estar dedicado especialmente a la fuga de capitales, lo cual genera procesos, primero de endeudamiento externo, o presiones sobre el tipo de cambio, sobre el valor del dólar, pero también presiona sobre la pérdida de captación del Estado, del excedente, para girarlo hacia otra clase, porque la fuga de capitales no se puede tributar, bueno, y un montón de otras cuestiones. O sea, no es lo mismo el desarrollo argentino si el excedente se usa de manera productiva o de manera improductiva. Hay una sí. Pregunta. Ahí cuando vos decís, obviamente que el excedente no se lo quedan los trabajadores, sino fundamentalmente los capitalistas, dijiste, ¿no? Sí. En la fórmula básica, digamos, excedente igual PBI menos costo de reproducción social menos presión de capital. La fórmula esa inicial. ¿Dónde está esa parte que vos decís que el excedente no se lo lleva el trabajador, la clase trabajadora, sino la capitalista? Por diferencia. ¿Cómo dónde está? Claro, vos decís que obviamente el excedente no se lo lleva a la clase trabajadora, sino a la clase capitalista. No, fundamentalmente, sí se lo lleva. Sí, fundamentalmente, claro, está bien. Acá hace un cálculo de cuánto se lleva cada uno. Pero en la fórmula de excedente, sí. Esa, la inicial, ¿dónde está esa parte, esa gran parte, gran porción que se lleva la clase capitalista? Ahí, en esa fórmula. Bueno, sería la diferencia. Pasa que especialmente en este trabajo no lo calcula uno anterior en 2013, pero respondo, la diferencia entre el excedente económico y el ahorro interno, que el ahorro de los trabajadores interno es la diferencia de los salarios menos el salario promedio, ¿sí? O sea, esa sería como la diferencia. En realidad lo saca por diferencia, ¿sí?
Lo otro que puede calcular es, o sea, la otra forma de calcularlo es con el excedente bruto de explotación. Pero básicamente, el excedente económico puede ir al trabajador, que es la diferencia entre el salario y el salario promedio, ¿sí? Ese es ahorro, y todo el resto iría a beneficio del capital, ¿sí? No lo calcula en este. En este paper lo único que hace, lo puedo subir, en este de 2018, lo único que hace es calcular cómo se mueve el costo de reproducción social y cómo se mueve la depreciación y el excedente de explotación, el excedente económico. Cómo se reparte lo producido y si es productivo o se dedica a cosas improductivas. En uno anterior, en 2013, que está con Sbatterri, que también es especialista en excedente, lo que calcula es cómo se lo queda, ¿sí? Lo calcula para el 2003-2008. Después lo pudo pasar. Pero yo creo no. Básicamente lo que hace es que ese excedente económico lo puede calcular mediante una cuenta, que es el excedente bruto de explotación, y de ahí se fija o puede calcular en términos del ahorro interno. Que el ahorro interno lo podés calcular. Estoy yendo muy a lo metodológico. La masa salarial, que eso se puede calcular, con la cuenta, con algo que se llama SIPA, ¿sí? Sistema Integrado Previsional Argentino. El SIPA te da todo lo que cobra, todo el salario que hay en Argentina. Lo multiplicás por la cantidad de trabajadores, te da todo el salario. A eso vos le podrías restar el salario promedio. Y eso te da el excedente salarial, ¿sí? Eso es excedente. ¿Está bien? No sé si me decían. El resto, por diferencia, es beneficio de capital. Son cuentas complicadas, no son cuentas fáciles. Y se usan diferentes fuentes. El SIPA lo que te da a vos es todo el salario, si quieren se los muestro después, todo el salario de los trabajadores argentinos. ¿Sí? Vos le podés restar el salario promedio, el costo de reproducción social. Y a eso te da un ahorro interno. ¿Sí? ¿Me siguieron? Te hago una preguntita. ¿Al Sí. SIPA vos lo equiparás al RIPTE? ¿Cómo? Al SIPA, vos te estás Sí. refiriendo a los salarios que ingresan en ANSES, los Claro, salarios que tienen solamente el salario de los asalariados registrados. y sujeto a remuneraciones. Claro, Perdón. sujeto a remuneraciones. Porque hay sumas que resultan ser no remunerativas. Claro, sí, está bien, sí, obvio. El problema es que no podés tener todo en cuenta porque las fuentes no te dan para eso. No es un cálculo completamente preciso, ¿sí? De hecho, para ahí, sí. ¿Por qué no el RIPTE? Y sí lo del SIPA. Lo del SIPA porque es más fácil tenerlo registrado, o lo del RIPTE porque por ahí es como más volátil. Pasa que el RIPTE, bueno, no me dio con el doctor. El RIPTE es más, el SIPA primero lo tenés más periodos, me parece que el RIPTE. Estoy casi seguro. Tenés más periodos. Al ser registra más. Sí. Igual después les paso el cálculo ese. La verdad que no lo preparé al cálculo. O sea, no lo preparé a la metodología como para decirles, bueno, igual sé que lo hace, se saca de esa manera. No hay muchas fuentes en Argentina para sacar excedente, ¿sí? Fíjense que para sacar por lo menos estas cuestiones tiene que usar como 4 fuentes, porque en realidad los economistas no calculan excedente. ¿Sí? Las cosas que calculan los economistas, como por ejemplo tasa de desocupación, eso te viene por defecto. El INDEC te da la tasa de desocupación. No es que tener que hacer cantidad de desempleados sobre población económicamente activa, que es el cociente. Lo podés hacer, pero te va a dar más te va a dar lo que dice el INDEC. Como el excedente económico no es algo que se pida, el INDEC no hace cálculos sobre excedente económico. ¿Sí? ¿Y ese concepto de excedente económico se puede de alguna manera comparar con el excedente al cual se refería Marx en la plusvalía? O sea, eso es lo que trata de hacer el autor. Sí, perdón. Eso es lo que trata de hacer el autor. Exactamente. Ahí, o sea, Sí. Si yo quiero ver de lo que se apropia, o sea, de lo que se apropian los capitalistas, eso lo puedo ver en la cuenta de excedente bruto de explotación o no. O sea, ahí no se diferencia lo de los asalariados, pero si yo quiero ver solo lo que se llaman los capitalistas. Pasa que tenés la complicación de que no ves lo de el excedente bruto de explotación, no tenés en cuenta los cuentapropistas. Tendrías una complicación, ¿sí? Y no le podés restar los de la EPH, porque la EPH es una muestra de 31 aglomerados urbanos y no tiene en cuenta los trabajadores rurales. O sea que no lo podés extrapolar la EPH a toda la Argentina. O sea, porque si no el cálculo que podrías hacer es el excedente bruto de explotación menos un cuentapropista por el salario promedio. Que vos sabés, los cuentapropistas
y ahí te daría algo parecido. Igual se puede calcular, digo, o sea, metodológicamente si haces salvedades, esto está lleno de salvedades, se puede calcular. Es una forma de llegar a una estimación más o menos puntual. De hecho, hay otras de excedente que se calculan de otra manera y le dan más o menos parecido, porque a mí lo que me interesa más que nada como un curso introductorio es mostrar las tendencias, ¿sí? No exactamente si el dato está, digamos, cualquier dato puede estar bien construido si metodológicamente se puede defender. Si vos calculás el excedente bruto de explotación, el problema es que el excedente bruto de explotación ya es una cuenta que está, lo explico, por el Producto Bruto Interno, por el método del ingreso, y ya es una cuenta que es residual. ¿Sí? No es un cálculo, es residual. Entonces ya tenés una cuenta residual comparándola, digamos, decir que todo eso es beneficio capitalista es medio erróneo metodológicamente. ¿Sí? No lo va a tomar. Después lo reviso. Me quedé acá. Bueno, esto. Ahí. Estaba en esto. En términos de usos productivos y usos improductivos, lo que encuentra Bona también hace un cociente. Este está re bueno, es todo un capítulo, ¿sí? Lo voy a tratar de como resumir. Fíjense que en los 90 lo que él encuentra es que el uso improductivo del excedente sobre el PBI es muy creciente, ¿sí? Este fenómeno se da sobre todo por la remisión de utilidades y dividendos, principalmente, segundo por la remisión de utilidades y dividendos y primero por la fuga de capitales, ¿sí? O sea, este es el fenómeno, si bien, por eso digo, si viene en porcentaje, es parecido al excedente, uno puede decir, bueno, es parecido en porcentaje, no en monto, pues ya vimos que la postconvertibilidad del monto es mucho más. Es parecido en porcentaje, lo que uno ve es que el uso improductivo del Producto Bruto Interno es muy elevado en la convertibilidad y cae mucho en la postconvertibilidad. Principalmente porque las ganancias en la postconvertibilidad no se dan tanto, pero una sola parte se dan por el sistema financiero, pero otra parte se da por las inversiones productivas, ¿sí? Producto una tasa de interés negativa, después lo podemos discutir. Pero la idea básica es que hay como, fíjense que si bien el excedente en porcentaje es más o menos lo mismo, lo que se ve en la década 2000, sin ser bona kirchnerista, ni mucho menos, es un mayor uso productivo que improductivo del excedente, ¿sí? Es decir, que el uso productivo está sobre todo significado por el gran aumento de la inversión bruta interna fija, ¿sí? Que crece muchísimo y es una de las variables que más el kirchnerismo debería haber destacado de su proceso. Crece mucho la inversión bruta interna fija, muchísimo, más que el consumo. O sea, porque el kirchnerismo lo que resaltó políticamente es el consumo, pero en realidad el motor, lo sabemos, es la inversión, y la inversión, sobre todo en los primeros años hasta el 2011, se da a niveles de tasas muy, muy elevadas. Es poco marketinero, es difícil de explicar a la sociedad en general. Es poco marketinero, coincido. Se laburó muy fuerte en eso, en bajadas de subsidios, ANR, o sea, aportes no reembolsables, tasas subsidiadas para créditos productivos, todo lo que fue la creación de la CEPIME y la bajada de fondos brutal que hubo en CEPIME fue en lo que es periodo 2003 a 2008, 2009, fue algo brutal. Muy mal usado en algunos momentos también, pero fue brutal. Te digo porque viví muchos años de formular proyectos y por inversión productiva. Sí, bueno, pero es algo complicado, sí, de resaltar. Incluso el primer peronismo, una de las cosas que más beneficio es el gran aumento de la inversión, y tampoco es algo que se destaque en la bibliografía, ¿no? Se destacan otras cuestiones. Igual fíjense que este era el aumento de uso productivo, no llega igual a los niveles anteriores, ¿no? Lo logra subir bastante, son como 5 puntos porcentuales, más, ¿no? Más. 9 puntos porcentuales casi, pero no llega a los niveles anteriores, ¿sí? Y el uso improductivo sí tiende a caer, ¿sí? En parte porque está subiendo el uso productivo y en parte porque está subiendo el costo de reproducción social, ¿sí? Durante el kirchnerismo. Lo que hace básicamente, y a lo que quería llegar, más que a esto que lo voy a tratar de resumir, es que el análisis de este excedente, después lo podemos discutir metodológicamente y todo lo que queramos,
lo que trata de expresar es cómo se dan las dinámicas en los distintos periodos. Digamos, fíjense que solamente estudiando este dato, nosotros podemos caracterizar dos momentos bastante distintos, digo, acá lo vemos, de la economía argentina, ¿sí? Con sus pros y sus contras, después lo vamos a analizar mejor cuando veamos inflación y deuda. Pero básicamente acá estamos analizando dos modelos distintos, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo podemos ver? A través del uso del excedente, ¿sí? Eso es lo que nos da. No nos da una determinación total de cómo se mueve la sociedad en los 90 y los 2000, porque para eso tenemos que estudiar muchas más otras cosas. No vamos a ser tan deterministas, pero lo que sí nos da es las pautas de qué procesos productivos se hacen eje en un lado y en el otro, ¿sí? Claramente un aumento, una recuperación del costo de reproducción social, lo que muestra un mayor estado en gasto de educación y en términos de la suba del salario promedio, es decir, que todos subimos el salario, ¿sí? En la misma no todos, porque el registrado subió más que el no registrado, pero ya que estamos con lo metodológico más fino, todos vieron aumentados en promedio su salario, por lo tanto el costo de reproducción social aumentó, pero sobre todo también lo que podemos inferir es que parte del excedente económico se recuperó y se comenzó a utilizar en cuestiones productivas, que era algo que se había reducido mucho desde la crisis de la convertibilidad. ¿Sí? Había caído del 22,4% a tasas del 12%, 13%. Entonces, ahí nos está mostrando dos modos de acumular capital que tienen que ver con cuestiones bastante distintas, dos usos del excedente económico bastante diferentes. Ay, tengo sed ahora. Después sí, este es otro trabajo, ¿sí? En donde lo que trata de hacer, igual llega hasta el 2009, ¿sí? Es un trabajo del 2013, es calcular quién se queda con ese excedente, ¿sí? Este trabajo no lo hace, pues fíjense que este llega hasta el 2015, tiene otra periodicidad, ¿sí? Este sí trata de mirar, y cómo, vuelvo a repetirlo, así queda claro, el excedente económico, cuando hay una masa salarial que excede el salario promedio, obviamente que ese excedente se lo está apropiando más el trabajador. Por el contrario, cuando la tasa de salarios casi es el salario promedio, o no hay mucho despegue de los otros ciudadanos que cobran más que el salario promedio, del mismo salario promedio, ese excedente económico obviamente se está apropiado por el capital. Ese segundo trabajo es el de sí. Terry, Palmieri y... ¿Cómo se llama el trabajo ese? Ay, pará, ya te lo busco. No, si no después, si lo podés poner en el... No, pero yo tengo todo ordenadito, así que lo busco rápido. Documentos. Así le paso el nombre de los dos. No sé si el otro está subido. ¿Está subido o no? Uno tiene el del 2008, se llama el del 2018 se llama El excedente económico de la Argentina, la etapa liberal versus la neodesarrollista, ¿sí? Ese es el del 2018. Y el del 2013, el excedente económico de la Argentina, la etapa liberal versus la neodesarrollista. Ese es el que expliqué antes. Y el otro, ya les digo, bueno, no lo encuentro. Igual lo voy a decir ahora porque después me voy a olvidar. De Terry. Bueno, no estoy pudiendo encontrar. Bueno. Igual si lo googlean tiene que aparecer. Terry, Palmieri. Sí, el primero estaba, creo, entre los materiales que pusieron. Sí, excelente. Pero bueno, con los apellidos... Sí, yo creo que si el excedente económico, ahí lo encontré. El excedente económico y sus usos en la Argentina en la postconvertibilidad, 2013-2011. ¿Sí? Ese es el segundo. Es de memoria académica. Ese es el último que cité. Ahí pueden revisar bien el tema de la... El excedente lo calculo igual. El tema, digo, de quién se queda. ¿Sí? Está en el último capítulo, que es el capítulo 3, que se llama El excedente económico y sus destinos. Hago un breve, simplemente un comentario breve, porque en la pregunta que hacía Vanessa sobre el tema de la equiparación con la plusvalía, hay algunos trabajos interesantes de Anwar Shaikh, que es un economista pakistaní, pero que vive en Estados Unidos hace mucho. Anwar Shaikh. Y él, digamos, hace toda
primero una definición de los conceptos y categorías, digamos, con los cuales va a investigar justamente estas cuestiones, y tiene trabajos empíricos muy interesantes. Yo le debo la lectura, lo tengo ahí todavía no. Sí, pero sí, obviamente, y seguí también al comercio internacional, que lo estudié más que nada para eso. Es marxista, obviamente. Sí, o sea, bajo la lógica, el concepto de excedente, bajo la lógica marxista, es todo lo que es plusvalía, digamos. El problema es que sí, no, es discutible, porque después si esa plusvalía forma parte del salario o no, después es discutible. Vamos a dejarlo ahí. La idea básica es, bueno, ir a nuestro segundo concepto, que es el de patrones de acumulación. Digamos, vimos excedente, porque el excedente es un gran componente del patrón de acumulación. Y voy a tratar de explicarlo de una manera que siempre explico y que viene bien. Vieron que a veces en la economía estudiamos la historia económica de Argentina por los distintos patrones de acumulación. O sea, en realidad no nos dicen que son patrones de acumulación, nos meten modelo agroexportador, esta es la clásica, ¿no? 1880-1930, modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 1930-1976, modelo de valorización financiera, 1976-2001. No sé si estudiaron la historia así, a mí me la dieron así en la secundaria, algunos la estudian por gobierno, otro por periodo de década del 20, década del 30, década del 40, pero muchos dan la historia, una forma de explicar la historia económica es a través de los patrones, ¿sí? Que muchas veces le dicen modelos. Nosotros vamos a escapar de la idea de modelo, porque el modelo es algo como más chico que el patrón analíticamente. El patrón de acumulación, de vuelta, es un concepto que no es solamente económico, que es un concepto que tiene que ver con la sociología económica, que lo que trata de explicar es básicamente el objetivo principal del capitalismo es la acumulación de capital, ¿sí? En esto coinciden muchos autores, desde los clásicos hasta los marxistas, hasta los post-keynesianos, pero ese modo de acumulación de capital, o esa forma de acumulación de capital, va variando en el tiempo. Tiene diferentes patrones, ¿sí? Y ahí la palabra. Esos patrones de acumulación, ¿de qué dependen? Dependen de un montón de cuestiones, de un montón de factores, que no tienen que ver estrictamente con lo económico, ¿sí? Que no tienen que ver estrictamente con lo económico. Basualdo, que es un autor que, si quieren, tiene un libro en 2019 que se llama, Eduardo Basualdo, bueno, es un economista argentino de Flaxo, ¿sí? Él estudia la historia a través de los patrones de acumulación, tiene el libro más conocido, Estudios de Historia de Economía Argentina, que estudia desde la segunda industrialización de sustitución de importaciones hasta el 2003, pero él y un montón de autores, en realidad de otros autores que lo siguen, en el libro de 2019 que se llama Estudios de Economía Política, de los patrones de acumulación y neoliberalismo, algo así es como el subtítulo, él establece que hay como 6 grandes, que los patrones de acumulación se componen de 6 grandes componentes que hay que estudiar para entender de qué va el patrón de acumulación, ¿sí? Yo le dije que en Argentina se pueden distinguir 4 patrones distintos. Uno es el patrón agroexportador, que se le denomina agroexportador, o de la oligarquía terrateniente. El segundo, que es el patrón de acumulación industrial, que se divide en 2 etapas, una primera etapa y una segunda etapa. En una primera etapa, digo, de industrialización liviana y otra de industrialización pesada. Un tercer patrón de acumulación, que es la valorización financiera, inaugurada en 1975, y que termina, si me preguntan, en el 2001-2002, termina o continúa. Y el otro, y ahí está la disputa, que no la vamos a dirimir en este curso, si quieren la podemos discutir en una clase extra, es si el kirchnerismo es un patrón de acumulación distinto, o si es la valorización financiera, pero con otro eje, ¿sí? Eso es una discusión que obviamente no está saldada. La idea es que el patrón de acumulación no es que un gobierno pueda cambiar el patrón de acumulación, porque no depende solamente del Estado, ¿sí? La forma que adquiere el Estado es uno de los determinantes del patrón, pero no el único, y ni siquiera diría yo el más importante. Les doy un ejemplo concreto. En esa hoy estoy con esa palabra que no me sale. En esos periodos que yo marqué, Alfonsín cae dentro de la valorización financiera, ¿no? Si yo digo 1976, 2001 es valorización financiera, lo estoy poniendo a Alfonsín ahí.
Y de alguna manera Alfonsín, por lo menos en los primeros años, trató de ir en contra de esa valorización financiera. Trató de establecer políticas que no iban no seguían la corriente de la valorización financiera. Y así le fue, ¿no? O sea, la idea es que lo excede, no es el Estado en sí mismo el que dice, bueno, yo quiero hacer un patrón de acumulación industrial, se sienta y idea políticas económicas. No, porque hay un montón de componentes que hacen que el patrón sea tal. Otros son los bloques de poder, es decir, el bloque de poder económico que de alguna manera tiene la hegemonía, es decir, el bloque dominante, por así decirlo. Por ejemplo, el bloque dominante en la valorización financiera, lo dije antes, era la oligarquía diversificada, y nace un nuevo competidor, que son los capitales transnacionales financieros, ¿sí? O sea, un bloque de poder que sí siempre están en pugna, aunque sea dentro del mismo capital, siempre está en pugna, pero que de alguna manera juega un rol importante. La distinta conformación de las clases sociales, no es lo mismo una clase obrera unificada, como pasaba bastante unificada en la década del 50 y de los 60, que una clase trabajadora completamente disgregada y segregada, ¿no? Hay dos conformaciones de clases completamente distintas en esos patrones, en el industrial y en la valorización financiera. Lo mismo con el capital, no es lo mismo la alianza entre el capital industrial con la clase trabajadora, cierto capital industrial, como pasó en el peronismo, que la conformación de clases donde el gran capital industrial es la oligarquía que también es dueña de las tierras. Siempre estoy hablando de Argentina, ¿no? O sea, y otro componente importantísimo, que es el que estábamos estudiando recién, es cómo se estructura la estructura de la economía, es decir, qué producimos. Básicamente, qué producimos internamente y qué le vendemos al resto del mundo. Eso es como la estructura económica. ¿Qué estructura económica tiene Argentina? Es más industrial, el agro es el que puja esa estructura, es el sistema financiero o el sector servicios, digamos. La idea básica es que todos estos factores entremezclados, ¿sí? No hay nada que determina nada, son los que de alguna manera marcan la época, ¿no? Marcan el patrón de acumulación, marcan la forma en que se acumula el capital. Una pregunta, o sea, el contexto internacional, los factores externos, ¿no juegan un papel? Importantísimo. En realidad, el patrón de acumulación no está pensado a nivel nacional. Es un claro, porque yo lo estaba pensando justamente en 1970 hay un corte, un cambio de paradigma en todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo occidental. Entonces... exactamente, pero fíjense que Argentina quizás llega primero a ese cambio, ¿sí? O Chile, ¿no? Llega primero al cambio o de todo esa Latinoamérica, porque después por gran parte de Latinoamérica. las deudas externas, o sea, todos quedamos medio pegados ahí con el... Claro, obviamente, el patrón de acumulación no es un concepto que yo le estoy explicando muy nacionalista, pero es un concepto que en realidad se usa a nivel mundial, ¿no? O sea, es un concepto que no se usa solamente a nivel nacional. Lo que podemos decir es que los bloques nacionales adquieren patrones de acumulación distintos, ¿sí? Y que esos patrones de acumulación son de determinada manera. Porque uno puede decir, bueno, América Latina tiene una coincidencia en esos años, pero claramente Brasil es bastante distinto de Argentina. La dictadura brasileña es mucho más industrialista que la Argentina. ¿Y eso qué tiene? ¿Por qué sucede eso? Porque, bueno, tiene una conformación de clases completamente distinta a Brasil. Los bloques de poder, el bloque de poder industrial en Brasil era mucho más fuerte que el bloque de poder en Argentina. Fíjense que si bien es un país donde la valorización financiera se dio en ambos, se da con lógicas distintas. Te doy otro ejemplo. La conformación de la clase obrera en Argentina, ¿no? Argentina, como la clase obrera argentina no tiene, o sea, la conformación de los sindicatos, la estrategia de los sindicatos, ese es otro ejemplo que puedo dar. La estrategia de los sindicatos de los 90, ¿cuál fue? Algo que se denomina, bueno, muchas veces transformismo o con otros conceptos políticos, que tiene que ver con la captación del Estado menemista, de los grandes líderes sindicales, ¿sí? Y la burocratización total de la sindicatura que ya estaba burocratizada. En cambio, Chile tiene otra estrategia, que es la represión total de los sindicatos y la prohibición de los sindicatos, ¿sí? O sea, fíjense que entonces la resistencia chilena no viene, si quiere, por el lado de los sindicatos, sino que viene por otras formas de lucha, ¿sí? O sea que muchas veces entender cómo se va dando esa configuración
¿Y eso por qué se da en Argentina? Porque la Argentina tuvo un sector industrial muy fuerte durante el patrón industrial. Entonces, no es tan fácil desaparecer sindicatos, ¿sí? No es tan fácil. Entonces, la estrategia argentina es la cooptación de esos sindicatos, ¿sí? En Chile no. En Chile directamente tenía un aparato industrial bastante débil y lo que da el golpe del 73 es completamente la remoción de ese aparato industrial y con ello el sindicalismo. O sea que, si bien obviamente que adhiero 100% a la idea de que hay un patrón de acumulación a nivel mundial que determina mucho de lo nacional tiene sus características. Y eso es lo lindo de estudiar la historia económica de los países, ¿no? Tiene características propias. ¿Cuáles son esas características? Tienen distintos bloques de poder, la conformación de clases es bastante distinta, la estructura económica de Argentina es muy distinta a la de Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, venimos a decir, más parecido quizás a la de México, un poquitito más. Y la forma que adquiere el Estado también es distinta, la forma es que las leyes sociales se van dando a la sociedad. Las ciencias sociales en sí. El patrón de acumulación nada más es un concepto bastante universal que lo que nos permite es dividir estos periodos, ¿no? Muchas veces es fácil de visualizarlo, por ejemplo en el gráfico que yo les daba antes, ¿no? Acá se nota mucho el cambio de patrón de acumulación. Se rompe una variable a la mitad, ¿sí? Y el patrón de acumulación pasa a un patrón de acumulación a otro. Después, para que les muestro otra ya que estamos. Esto es a nivel mundial. Esto lo saqué del libro de Arceo, que se lo recomiendo mucho. Después le pasó Centro-Periferia, se llama. Se me fue el nombre. Patrones de acumulación a nivel mundial. Bueno, después se los paso. Que esto tiene que ver con, por ejemplo, les doy un ejemplo, la relación producto-capital-privado, ¿no? La relación producto-capital. Fíjense, a nivel mundial, ¿no? Uso el índice 100, lo que más quiero destacar es la gran caída hacia los 80 del capital y la recuperación de la mano del neoliberalismo, ¿sí? Lo mismo la participación de los beneficios. Venía cayendo la participación de los beneficios, cambio de patrón de acumulación, vuelve a subir. No traje el ejemplo de Argentina. Bueno, tenía otro ejemplo más de Argentina. Esto es la participación de los salarios en el Producto Bruto. Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, ¿sí? Una participación bastante alta hasta la década de los 70, después una participación decreciente de los salarios en el porcentaje del PBI. ¿Sí? Esto es un cambio también de patrón. No traje el de Argentina de deuda, que era buenísimo. Bueno, se lo prometo para... No, a ver. No lo traje. Bueno, esta es la caída de... ¿Cómo? Un librito interesante también, digamos, con buena información y buenos análisis a nivel internacional digamos, del comienzo del neoliberalismo, digamos, explicando por qué tenía que darse ese trastocamiento, digamos, a nivel del capital mundial, es el de David Harvey, la introducción al neoliberalismo. Sí, es muy bueno. Me acordé cuando vi los gráficos, eso que pusiste, porque tiene gráficos similares de... Harvey juega mucho con esto. Sí. Se los recomiendo, está en internet, está todo subido ese libro. Una pregunta. Este gráfico que estamos viendo ahora, que no baja nunca del 55%, ¿es lo mismo que estábamos viendo al principio? ¿No? Déjame pensar. No, nosotros lo máximo que llegamos fue un 50-50 con el peronismo. Claro. O sea, yo quiero resaltar a Japón. O sea, es una cosa impresionante, que llegó al 75%. Sí. Claro, ¡qué locura! Un montón. Sí. O sea, nosotros, digamos, en el momento en el que teníamos como mayor porcentaje del PBI en manos de la clase obrera o de trabajadores, no sé, es como el mínimo de los países, entre comillas, desarrollados. Sí, igual habría que ver si el método de cálculo es el mismo, ¿no? No me voy a arriesgar y voy a decir que sí porque no lo sé, pero en realidad está expresando una distribución funcional también, ¿sí? La participación de los asalariados, sí está bien. El PBI a precio del mercado, sí está bien. Igual siempre los países desarrollados, el asalariado tiene una mayor participación en el Producto Bruto que los no desarrollados, ¿sí? Eso sí se da. De hecho, él calcula países centrales y después calcula los otros. Les quería mostrar uno. Los márgenes. ¿Qué rol habrá jugado ahí el toyotismo, ¿no? O sea, el método, Sí. el método de Ono. Y ¿qué rol habrá jugado no solo en la participación, la distribución funcional? Porque tiene unas consecuencias gravísimas para la salud, digamos, y la vida de los trabajadores, ¿no?
Caroshi y todas las muertes. Sí, y eso que habría que revisar bien, el Japón tuvo un proceso de ajuste durísimo. Bánquenme, que quiero compartirles otro. No me voy a quedar con las ganas de compartir el de deuda porque me parece brutal. Bánquenme un segundo. Una ventana. Esta. Compartir. ¿Ven ahora la otra? Esta es otra clase, ¿sí? No sé si... A ver. Se ve, ¿no? El gráfico ese. ¿Sí? El de deuda. Sí, se ve. Bien. Fíjense, esto es, está en el libro también de Basualdo. Esto es Argentina, ¿sí? Fíjense, lo voy a tratar de explicar sencillo. Lo azul es PBI. Está, lo azul es PBI. Este está en índice 100. ¿Sí? Vamos a centrarnos en eso. Y lo rojo es deuda externa, ¿sí? Proceso de endeudamiento externo. Fíjense, lo voy a analizar con estos datos que es más sencillo. Del 70 al 75, el último proceso de industrialización de Argentina, el PBI creció una tasa de 2,8 y la deuda externa 8,7. ¿Sí? Generalmente, si nosotros tomamos la década o el modelo industrial, dan más o menos parecido. Te da una idea, fíjense que se mueven de manera parecida, ¿no? Podríamos decir que el PBI, la deuda está apalancando el Producto Bruto. ¿Sí? La deuda está apalancando el Producto Bruto. Crecen más o menos generalmente a la misma tasa. Acá es un proceso un poquito más de endeudamiento, sobre todo primero en los 70, pero se nota que esa deuda va en consonancia con el aumento del producto. En 5 años, un aumento del producto a una tasa anual de 3 puntos es un crecimiento bastante elevado, ¿no? Bastante aceptable, en los términos normales que dice la televisión. Del 75 al 83, el producto ya crece mucho menos, ¿no? 0,6 está casi virtualmente estancado, pero la deuda crece el 25 puntos, ¿no? Esto es un cambio de patrón. O sea, la deuda no apalanca producto, se desligó. Fíjense que incluso crece exponencialmente, lo rojo, y el producto se mantiene más o menos estable. Tiene un pequeño aumento en la salida, pero casi le da 100, 99,7, ¿no? Y te va a 104,6. No mejoró mucho. En cambio, la deuda creció mucho, ¿no? Es un trastocamiento de las variables. Te puede llegar a dar la idea, esto hay que comprobarlo después estudiando la sociedad de ese momento, si hubo un cambio de patrón de acumulación o no. ¿Sí? Si hubo un cambio en la forma del Estado, si hubo un cambio de la conformación social, claramente, pero a sangre y fuego, digamos, de la conformación de clases sociales, si hubo un cambio también de la estructura económica, que la traje, decime que ese sí lo traje. Bueno, bánquenme porque tengo 50.000. Fíjense, no. Sí, acá. Ya estoy pateando por todo lo gráfico. No lo traje. Bueno, les debo la industrialización. Sí, no, no. Bueno, ya lo voy a traer. Acá está, sí, lo encontré. Incidencia de la producción industrial del PBI, Argentina, ¿no? 1930-2000. Fíjense, 1930, primera etapa de la industrialización, llegamos a 20 puntos del PBI, 20 puntos de todo lo producido en la industria, ¿no? 1972, 1973, 74, 25% del PBI de la industria. Fíjense que aún no somos un país industrial, ¿no? Significa que la industria se mueve más rápido que los otros sectores, que es la que le da dinamismo a la economía. No así, no somos Japón ni Alemania ni ningún país industrial, ¿no? Esto está claro, digamos. Pero sin embargo vemos que muy volátil, parece un electrocardiograma, pero siempre en ascenso la producción como porcentaje del PBI. Y acá la brutal caída, ¿no? Esto es un cambio, acá hay una ruptura, ¿sí? Eso es lo que yo le quería mostrar con el tema de patrones de acumulación. Bueno. Espérenme un segundo. Es interesante para cruzarlo en función de las disputas de poder que se dan entre los distintos sectores. Porque vos fijate que ahí justamente en el que estabas mostrando tenés 3 puntos que más o menos se mantiene, o sea, de un punto baja un poquito, vuelve a subir en la época de Alfonsín y después viene el menemismo que lo termina de bajar, ¿no? Y recién vos decías que no podías garantizar o definir
el patrón de acumulación del kirchnerismo, y yo creo que justamente no se podría porque no hay una lucha, es un territorio en disputa el kirchnerismo, el periodo de tiempo del kirchnerismo en función de patrones de acumulación. Vos tenés un intento por parte del Estado de generar un patrón de acumulación de industrialización que le pega al sector financiero con el tema de la CFJP, que le pega a la oligarquía terrateniente con el tema del conflicto con el campo, y que después en el macrismo, justamente uno de los problemas por los cuales falla la economía del macrismo es porque quiere satisfacer a ambos amos. Y va a hacer todo un trabajo muy fuerte hacia el sector financiero, un trabajo muy fuerte hacia el sector de la oligarquía terrateniente, y no hay una definición, no se juega por un grupo de poder o por un patrón de acumulación definido, sino que quiere ir hacia dos al mismo tiempo. Bien, esa es una lectura, me encanta la de Rodrigo. La lectura de Rodrigo, si no corregime, es, hubo un cambio de patrón, claramente, yo no voy a discutir, el kirchnerismo atacó el patrón de valorización financiera, tasa de interés negativa, no podés hacer bicicleta financiera, ya vamos a ver qué es, no podés hacer esquema de valorización, un gran aumento de la inversión productiva, un aumento del salario real, el ataque a la FJP, coincido, el ataque al aumento de retenciones, que es un ataque tributario, ¿no? Pero sin embargo sí, se metió, y la ley de medios, te sumo otro, el ataque a otro de los grupos más importantes durante la valorización financiera, que fue el Grupo Clarín. Pero sin embargo, esa lectura dice, bueno, que el macrismo duró poco porque no pudo desarticular el patrón que inauguró o quiso instalar el kirchnerismo. La otra lectura es la contraria. El kirchnerismo trató, pero nunca lo sacó, y por eso Macri en 2 meses te estaba garantizando la bicicleta financiera. Porque si vos haces cambios estructurales, te cuesta mucho instalar otro patrón. O sea, la lectura inversa es, trató pero no pudo, o no supo, o no quiso. ¿Sí? Después cada uno que decida. Pero digo, muy ¿cómo hizo el macrismo? Es un debate, ¿no? Es un debate abierto. ¿Cómo hizo el macrismo para desarticular tan rápido la economía argentina? En 3 meses. Le pagó los buitres, abrió, liberalizó todo, porque una de las teorías, y a la cual yo adhiero, es que el kirchnerismo no tocó casi nada del marco regulatorio financiero ni del sistema tributario, lo cual le dio la posibilidad, de hecho, el kirchnerismo, lo vamos a ver después en la deuda, tuvo mucha fuga de capitales, y parte es porque no pudo cambiar cosas de la valorización financiera. Ahí después está el debate. ¿Es un patrón de valorización financiera pero con un gobierno popular? ¿O no es un patrón de valorización financiera, como defendiste vos recién, y es otro patrón centrado en la industria en el siglo XXI con las limitaciones que eso tiene? Que son, ojo, no digo que se haya logrado, digo, fue el intento desde el Estado como uno de los grupos de poder, como un actor más, que se enfrenta al sector financiero y al mismo tiempo se enfrenta a la oligarquía terrateniente. Y no logra terminar de cerrar el cambio, la migración de un patrón al otro. Sí, bueno, no, es una lectura válida, recontra válida. De hecho, cuando me levanto optimista, tengo esa. Cuando me levanto negativo, no. Después de la elección del otro día, no tengo esa visión. No, pero en serio, yo tampoco tengo una postura tomada al respecto. Sí, claramente tengo la postura de que atacó gran parte de la valorización financiera y que obviamente no la desarticuló. Ahí lo que yo quiero que dejar en claro es que el patrón de acumulación, y eso sí me gustaría, no es un concepto que decía el Estado como es, ¿sí? Porque justamente hay otras cuestiones en pugna que el Estado no puede cambiar, porque el Estado no es alguien monolítico, una persona, digamos. También es un campo de batalla. Entonces, el Estado no es más que el reflejo de los campos de batalla que se están dando en la sociedad. El bloque dominante durante el macrismo claramente fue el sector financiero y transnacional. Muy diferente al menemismo, que el sector dominante era la oligarquía diversificada. Ya en el macrismo completamente el sector transnacional financiero, lo vemos en los CEO, lo ves en la cúpula ministerial, ¿no? El gobierno kirchnerista claramente tiene otra conformación, donde vienen sectores conservadores, está bastante demostrado, industrialistas pero conservadores, y algunos sectores muchos más progresistas que quieren como un cambio más estructural. Pero bueno, ahí digo, el Estado es una arena política, ¿no? Una arena de disputa que no hace más que reflejar los bloques de poder que se luchan por ese Estado.
no puede cambiar el patrón de acumulación, porque si no, nos vemos tentados a que cada gobierno es un patrón de acumulación diferente. Y ahí se nos arruina el concepto. Digamos. A eso voy. Ojo con decir que ¿qué nombre le ponemos? El patrón de acumulación kirchnerista, digamos. No, porque en realidad el Estado como institución del capitalismo no tiene potestad para cambiar el patrón de acumulación. Sí puede tratar de cambiar la conformación de clases, puede luchar, es una arena política donde los bloques de poder están en disputa, etc. Sí, aparte creer que se puede modificar la realidad simplemente por decir, bueno, ahora yo tengo la batuta y a partir de ahora somos todos iguales, no, es pensamiento mágico. Son procesos de disputa entre intereses. Tal cual. Eso es lo que viene a demostrar la economía política y este curso, digamos. En el fondo son disputas de intereses la economía, no es que son individuos racionales aislados. Bueno, acá yo le había traído un ejemplo, casi me estoy medio sobre la hora, pero de cómo, un ejemplo muy bobo, porque en realidad este curso es introductorio, pero nos estamos yendo a cuestiones mucho más complejas, que a mí me gusta más eso, pero de cómo hay, en la ISI se suele estudiar algo que se llama ciclo stop and go, que lo vamos a ver, de parar y arrancar, que nos sirve mucho para explicar la inflación. Incluso la idea básica, voy a pasar esto, la idea básica que yo me quiero quedar con esto, vuelvo acá, es que la devaluación en un patrón de acumulación, por ejemplo industrial, uno puede decir, bueno, en el industrialismo Perón tuvo inflación. ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo. La dictadura militar tuvo inflación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar de acuerdo. Miramos los datos, arriba del 50%. Pero los orígenes de la inflación son distintos. Porque lo que cambió es el patrón de acumulación. Y eso es lo que nos permite este concepto. No hay recetas mágicas. No hay una ley natural que te diga la inflación fue por emisión. ¿Y? ¿Puede ser por emisión? Puede ser. Hay que ver el patrón de acumulación. Igual no es por emisión. Pero la inflación en los gobiernos industriales o en el patrón de acumulación industrial no tiene nada que ver con la inflación macrista. Nada que ver. ¿Son procesos de aumento generalizado de los precios? Sí, la inflación es esa la definición. Los orígenes de la inflación son diferentes. Los orígenes de la devaluación son diferentes. Nada tiene que ver la devaluación de Alfonsín con la devaluación que pudo haber tenido, vuelvo al mismo ejemplo, Perón o Frondizi. ¿Tuvieron devaluación Frondizi? Sí, devaluó la moneda. Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de Onganía, ¿devaluó la moneda? Sí, devaluó la moneda. Pero esa devaluación de Onganía, de Krieger Bacena, que era el ministro, no tiene nada que ver con la devaluación de la dictadura y la tablita cambiaria. Pero no porque sean políticas diferentes. Una devaluación es una devaluación, punto. El problema es que el origen es distinto. Entonces no hay leyes económicas universales. Sí podría decir yo, hay leyes económicas dentro del mismo patrón de acumulación. La devaluación en un patrón de acumulación industrial, lo vamos a ver la semana que viene, se da por la propia dinámica del ciclo stop and go. La devaluación dentro del sistema financiero se da por un proceso de valorización financiera. Las dos son devaluaciones, las dos causan inflación, pero tienen origen distinto. Tienen origen distinto. Y tienen origen distinto porque el modo de acumular capital es diferente. ¿Sí? Por eso termino con este concepto. Y es un concepto clave, digamos. Si nos atacan este concepto, atacan toda la economía política. Este es como es la fortaleza, pero al mismo tiempo el talón de Aquiles, ¿no? O sea, nosotros lo que nos da regularidad, lo que podemos decir, bueno, la inflación es por esto, solamente la podemos decir en un patrón de acumulación determinado, no para siempre. Yo puedo explicar la inflación en el gobierno de Alberto Fernández y no me sirve para explicar la inflación en el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos, a ver, o sea, ¿cómo decirlo? Ponele que tomamos como un ciclo de inflación, o sea, que venimos teniendo inflación hace más de 10 años, como para marcar un inicio de cuándo tenemos inflación, ¿no? Y buscar la causa de la inflación ahí. Pero no decir la causa de la inflación de Macri, la causa de la inflación de Cristina, sino decir todo este proceso de inflación tiene un inicio y buscar la causa ahí. Eso se puede, o sea, eso se puede hacer. En realidad nosotros no dejamos de tener inflación nunca. Tenemos un promedio de 20-24% de inflación, quitando las pequeñas hiper de la dictadura y la hiper de Alfonsín, durante todo el tiempo, salvo en un espacio del 1 a 1,
en el cual no hubo inflación. Que si bien tuvo un par de años cero y después tuvo unos momentos de inflación en dólares, inclusive. ¿Qué pasa? Podemos pelearnos y decir, ¿es un exceso de la demanda por motivos monetaristas o es una falta de oferta? El tema de la estructura económica, o distintas cosas, pero en realidad no tenemos periodos sin inflación, salvo 2 años en el 1-1. Claro, o sea, claro, sí, por eso, o sea, la causa de nuestra inflación, ¿con dónde la tenemos que buscar? Es como... Pero la causa de nuestra inflación, primero voy ¿por qué nos fijamos en la inflación? Digamos. Porque también la inflación es uno de los fetiches de los economistas liberales, ¿no? Y de hecho empiezan por ahí. Digamos, vos empezás a estudiar economía y ¿qué estudias? Precios. Digamos. O sea, es como la variable central en un esquema económico, ¿no? Los precios de los bienes. Si el salario va por encima de la inflación, no tendríamos grandes problemas. O sea, yo discutiría distribución del ingreso de última, ¿sí? Si el salario va por encima de la inflación o va por debajo de la inflación. Eso primero, digamos, tomar la inflación, y después la inflación yo sí creo que sea un resultado del patrón de acumulación. Y ahí lo segundo que quiero destacar es un resultado del patrón de acumulación, pero, bueno, los 90 es un ejemplo, pero es un resultado del patrón de acumulación nacional, porque no todos los países tienen inflación. Y en eso se avala mucho economista ortodoxo. No, bueno, pero mirá, este país no tiene. Bueno, pero que es un patrón de acumulación distinto. ¿Sí? Incluso cuando muchos dicen, bueno, la inflación es por puja distributiva, después la vamos a ver, se está basando en que en los otros países no hay inflación porque no hay puja. ¿Sí? Es una relación más o menos estable entre capital y trabajo, nadie protesta, entonces no hay inflación. Bueno, la idea básica, y lo que vamos a hacer, porque vamos a tener una clase de inflación, no voy a rescatar los orígenes de la inflación, porque pero sí vamos a discutir la inflación argentina. Y mi hipótesis es una sola, la inflación depende del patrón de acumulación. Principalmente, la inflación en la década hasta los 70, 75, es una inflación causada por la propia estructura económica, que se llama inflación estructural, y que de esa pueden derivar otras, como la inercial y otras formas de inflación, y la devalorización financiera está marcada principalmente por ese esquema de valorización financiera, que solamente es calmada por una actuación ficticia del Estado de colocar el tipo de cambio 1-1, lo cual trajo otras consecuencias distintas de la inflación, que por ahí son fenómenos más interesantes, que es el desempleo y que es el aumento del endeudamiento externo exponencial, ¿sí? O sea que, digamos, el proceso que no tuvo inflación, que fue el de los 90, es uno de los peores procesos, y acá es una opinión puramente personal, es uno de los procesos de mayor radicalización. Para mí, es el neoliberalismo llevado al extremo. Yo creo que ningún otro país, incluso a Chile, trató de hacer tanto para instalar el neoliberalismo como en los 90 de Argentina. Es un proceso de radicalización extremo, o sea, salvo la flexibilidad laboral, que no la logró, pero no la logró en términos de leyes, pero virtualmente sí. Después un proceso que devoró un montón de cuestiones. O sea, que los 10 años que no tuvimos inflación, lo que tuvimos son un montón de otras consecuencias peores que la inflación. Mucho peores que la inflación. Pero ahí, y después la inflación del kirchnerismo también se da por... El kirchnerismo es un periodo que yo digo, estudiamos el kirchnerismo y estudiamos todo. Porque es un periodo donde se combinan los dos problemas. Tenés los problemas de la industrialización acotada, de no poder industrializarte, del ciclo stop and go, que ahora vamos a ver, y tenés los problemas de la valorización financiera porque no pudiste desarticular la fuga de capitales. Tenés los dos problemas mezclados al mismo tiempo, no resueltos, ni el de la industrialización, porque se corta en 2011, después vamos a ver, ni el de la fuga de capitales, no resuelto hasta el día de hoy, digamos. Un gran proceso de remisión de utilidad de dividendos de empresarios que les fue muy bien, que giraron sus dividendos porque no hay acción del Estado para tratar de captar ese excedente. No porque no quiera, sino esto es una compilación de muchos estados, incluso desarrollados. No podés, o sea, la fuga de capital es un fenómeno a nivel mundial, no es que es. Pero bueno, nada, lo vamos a ver. Pero lo que sirve ahí es historizarlo, ¿no? Yo siempre digo, no busquemos leyes naturales, sino busquemos el patrón de acumulación. Y si tenemos que buscar el patrón de acumulación, sí o sí tenemos que estudiar cómo está conformada esa sociedad,
cuáles son los bloques de poder que luchaban por ese excedente, ¿no? ¿Quién está descartado de esa lucha? ¿Quiénes son los procesos en pugna? Y doy un solo ejemplo y le doy la palabra a Rodri, que capaz quiere decir algo. Te doy un solo ejemplo. En el 2001 había dos salidas. Dos salidas había. O sea, en 2001 nosotros estábamos 1-1, virtualmente en default, es decir, no podíamos pagar la deuda externa, no nos prestaban más guita, entonces no podíamos seguir el proceso, que era un proceso que dependía de la entrada de deuda externa, y había dos salidas. Y acá vemos bien los patrones de acumulación. Una era la devaluación, que fue lo que se hizo. ¿Quién era los que decían vamos a devaluar, vamos a devaluar, vamos a devaluar? Principalmente los agroexportadores. Y la oligarquía diversificada. Hay que devaluar. Basta del 1-1, hay que ir de 1-4. ¿Sí? Se terminó yendo de 1 a 3,5, después 4,5, etc. Pero ¿quién empujaba por la devaluación? El capital, principalmente la oligarquía diversificada. Y había una segunda salida, que no la dicen muchos, solamente Domingo Felipe Cavallo no la recuerda, que es la dolarización. Digamos, había un montón de actores que son las empresas privatizadas, es decir, todas las que vemos ahora. Tenemos todos los servicios privatizados, ¿no? Litoral Gas, una empresa francesa, bueno, puedo seguir, salvo la EP, pero después toda, Repsol, que era de dueña de YPF, etcétera, etcétera, Telefónica, Telecom, todas las empresas privatizadas, ¿qué querían? Dolarizar las tarifas, no querían cobrar más en pesos, querían cobrar en dólares. Y fíjense que esa puja, uno dice, bueno, fue una devaluación, se decidió una devaluación. No se decidió una devaluación, es una puja entre dos capitales que luchan entre sí. Uno, la clase, digamos, la clase de la oligarquía diversificada, y otro, el capital transnacional. Y los obreros no participan de esa lucha, ¿no? En ese patrón de acumulación están en la calle, ¿sí? Pero no hay una lucha por el salario real. Muy distinto a la década de los 50. Muy diferente a la década de los 50. Pero ahí nos ayuda a entender el proceso de evaluación. Si no entendemos esas pujas de capital, no entendemos esa evaluación. Se nos pasa por encima. Decimos que la devaluación es un exceso de emisión, como dicen los liberales. No, Gold empezó a emitir. O emitieron cuasimonedas, llegaron hasta decir eso. Le copó Patacón y eso hizo que se devalúe el peso. O sea, si no, estamos hablando siempre de los mismos fenómenos. Nada más, doy ese ejemplo como para entender que los procesos o los fenómenos económicos tienen que tener como un correlato histórico detrás, si no es como lo estamos como analizando en el aire. Bueno, me fui al carajo. ¿Alguna acotación, pregunta? No, yo lo que quería plantear es, no siempre la inflación es mala, depende cuál sea la causa. Porque si vos tenés un sector o sea, los desocupados pasan a estar ocupados, van a tener más demanda. Y vos, por lo tanto, vas a tener un aumento de los precios. Salvo que la oferta tenga mucha capacidad de respuesta o tenga mucha capacidad instalada ociosa. Pero en el caso de que no tengas capacidad instalada ociosa, hasta que la oferta logre generar inversiones, logre modificar su estructura productiva, vas a tener más demanda que oferta, te van a subir los precios. Claro, pero ojo que las empresas modernas se manejan con capacidad ociosa. O sea que ahí tenés un fenómeno de que no... Depende cómo haya llegado la industria en ese momento. Ahora, vos, si tu inflación es porque la gente tiene más trabajo o porque la gente cobra un poco mejor, puede acceder a un consumo de bienes no inferiores, bienvenida sea esa inflación. Sí, a ver, en Argentina tiene inflación también por una particularidad, ya que nos metimos en inflación, que es que el sector exportador produce bienes salario. ¿Sí? Esto es central para entender la economía argentina, y no otro sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que produce alimentos. Entonces, si aumenta el precio de los alimentos en el resto del mundo, muy probablemente el sector exportador, para tener, no porque sea malo, es porque tiene que tener la misma ganancia en el sector externo que lo que interno, que es la inflación de este año, subió los commodities del trigo. Nosotros, ¿qué exportamos? Trigo. Entonces, ¿qué hace el sector exportador? Principalmente aumenta los precios internamente. ¿Sí? Pero, o sea, yo no entiendo eso. ¿Por qué los aumenta internamente? Porque tiene que tener la misma rentabilidad. No va a perder, si no, exportaría todo. Si no, exportaría todo y no tendrías desabastecimiento. Es una cuestión de tasa de ganancia. Yo gano 50 vendiendo afuera, acá te lo subo de 30 a 50. Claro. Si no me lo querés comprar, lo exporto. Es la igualación de tasa de ganancia, ¿sí? O sea, ahí viene el juego de las retenciones.
Claro, lo que debería haber hecho el gobierno es aumentar las retenciones, pero no tuvieron ganas. Ojo, estamos grabando, pero No quería meterse en un quilombo en medio de una pandemia, porque si vos aumentás las retenciones, le sacás rentabilidad en el sector externo. Entonces no lo puede vender a un precio tan alto. O lo vende a un precio alto, pero el gobierno se queda con las retenciones. Para eso lo vendo al mercado interno, al precio exterior, menos las retenciones, y hago que los precios se planchen. ¿Sí? Los gobiernos pueden interactuar con esa inflación. Pero, digo, eso es un fenómeno de Argentina nomás. Y los ortodoxos siguen insistiendo, ustedes no pueden explicar los otros fenómenos. No, porque Chile exporta cobre, no exporta bienes salarios, no exporta alimentos. Entonces, si aumenta el cobre, no sé qué cobre usa el chileno, nada, digamos, o sea, un poco. En el mercado interno, exporta casi todo, más del 92% que le da última vez. Entonces, sí, el tipo te sube el cobre al mercado interno y eso no acelera los precios de toda la economía. De última hay un aumento solamente en el cobre. Lo mismo Bolivia, ¿no? Bolivia un poco porque ahora exporta un poco más de gas, pero exporta bienes que no impactan determinantemente en el salario. Argentina tiene una particularidad que exporta alimentos, ¿sí? Entonces, ahí aumentan los alimentos y nosotros sabemos bien que aumentan todos los precios acompañados. Muy distinto a otro país, ¿no? La devaluación en Alemania, en un país completamente industrial, que vende maquinaria pesada, principalmente, no afecta a los precios internos. No afecta a los precios internos. Ya tiene una capacidad de maquinaria pesada bastante elevada, no es que hace muchas compras internas, y no afecta a los precios en Alemania. Aumenta la cantidad. Por eso ahí sí, los economistas neoliberales dicen, cada vez que se evalúa, aumenta la cantidad exportada. Y eso no pasa en Argentina. En Argentina las cantidades por ahí se mantienen casi estables, porque dependen de una cosecha que está más o menos establecida. Lo que aumenta mucho es la rentabilidad porque está aumentando el precio gracias a la devaluación. Creo que esas especificidades que tienen que ver con la estructura económica de un país hay que tenerlas en cuenta. O sea, no podemos decir que los efectos de la devaluación en un país que produce bienes salario como Argentina, que exporta bienes salario, mejor dicho, como Argentina, tengan los mismos efectos que un país que exporta otro tipo de bienes, que son bienes de lujo, por ejemplo, no sé, por decir uno, que no tienen que ver específicamente con los alimenticios, ¿sí? Entonces ahí tenemos bastante para rascar, digamos, no lo vamos a poder hacer en un solo curso. Bueno, buen tema de viernes a la noche, genial. El miércoles vamos a ver, también van a tener conmigo, vamos a tener, vamos a dar gasto, ¿sí? Creo, distribución. Sí, vamos a ver gasto público el miércoles que viene. ¿Para qué sirve el gasto y para qué sirven los impuestos? Vamos a tratar de responder eso. Y el viernes vamos a ver deuda, ¿sí? Así que mucho de lo que vimos hoy nos va a servir. Deuda externa, proceso de endeudamiento externo. Siempre vamos a utilizar la economía argentina como ejemplo. Así que bueno, nada, eso solamente. Bueno, buen fin de, descansen. Nos vemos el miércoles que viene. Suerte. Bueno, buen fin de, chao.